Buenos días a todos. Estamos aquí hoy acompañados de Luz, Juan Carlos y Javier. Venimos a hablar de la actualidad de Vigo, de nuestra comarca, de su expansión por los medios de comunicación, de la problemática de la seguridad en la ciudad y sobre todo de lo que nos preocupa a los ciudadanos, del día a día de nuestra ciudad, de lo que sufre y padece. Tenemos a Javier, reconocido empresario de nuestra ciudad y hasta ahora hombre de política que ha abierto muchas puertas en nuestra sociedad. Juan Carlos, magistrado de ilustre Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo. Luz, presidenta de la Asociación de Comerciantes, gerente de la Asociación de Comerciantes de Vigo Abierto en el Centro Príncipe. Vigo Centro, perdón. Y claro, hoy hablamos de lo que nos afecta a todos, que es el día a día de Vigo. Supongo que estamos al día a día de los problemas de seguridad en nuestra ciudad, que estos días atrás el Ministerio del Interior publicó la estadística de criminalidad, donde Vigo, hay que constatarlo, va muy bien a nivel estadístico de criminalidad. Simplemente tenemos un fuerte repunte en lo que son las peleas callejeras, que salen en los medios de comunicación cada vez más habituales. También sale el repunte en el narcotráfico, porque eso es bueno, la sociedad tiene que conocerlo. Si sale el repunte del narcotráfico es porque la policía trabaja. Es un delito que se conoce y un delito que sube porque la policía trabaja. Pero ¿cómo lo veis vosotros desde vuestra perspectiva, el día a día, a nivel de seguridad? ¿Cómo lo notáis en lo que es vuestro día a día? Bueno, empiezo yo, ¿no? Porque quizás la visión que se tiene, ¿no? desde los juzgados a lo mejor es muy diferente a la que se tiene en la calle, ¿no? Por un lado está el sentimiento de falta de seguridad o de inseguridad que puede haber en la calle, y los comerciantes pues a veces se quejan de los hurtos, la multirreincidencia, ¿no? O los ciudadanos que van en la calle, Javier lo comentaba, ¿no? Las peleas callejeras o las situaciones de tensión, sobre todo en las noches, que cada vez son más problemáticas y más violentas. Pero después, aparte del sentimiento ese de subjetivo de seguridad o de falta de seguridad, están los números que tú comentabas. Los números, desde un punto de vista absolutamente objetivo, refieren que las tasas de criminalidad se mantienen o quizás bajan, ¿no? Hay un buen trabajo policial, porque denuncias siguen existiendo, pero hay un trabajo policial eficiente. Los equipos de Policía Nacional o de policía local que trabajan en Vigo son gente muy preparada y muy competente y trabajan muy bien. Y desde un punto de vista judicial se da una respuesta efectiva, ¿no? De hecho, hoy por la mañana estaba el equipo de inspección del Consejo General del Poder Judicial en los juzgados y con nosotros los jueces de instrucción, y precisamente valoraban que a nivel de España Vigo es uno de los partidos judiciales que está dando una respuesta más efectiva a todos los problemas judiciales. Pero a lo mejor desde los empresarios, ¿no? Desde los comerciantes, pues la sensación es a lo mejor de inseguridad derivada de los hurtos, de la multirreincidencia, pues quizás es más relevante, ¿no? Siempre da miedo, Juan Carlos, pues que atraque, ¿no?, un comercio, pero he de decir que, a ver, yo represento a Vigo Centro, al centro, y bueno, vuestros compañeros, la verdad que trabajan muy bien, el centro está bien asegurado, bien blindado, y bueno, en principio hasta el horario, lo que dura el horario comercial, sí que te sientes seguro. También es verdad que influye que hay muy pocos locales vacíos, y eso también influye en que haya seguridad, movimiento. Y ahí, bueno, las otras zonas de Vigo, claro, yo no puedo tomar el pulso, ¿no? Pero sí que es verdad que en el centro, aparte de los robos que puede haber, ¿no, Juan Carlos, puntualmente, pero bueno, esa sensación de inseguridad no existe. ¿No notáis que hay mucha queja referente a la falta de lo que es la presencia policial en la calle? Que mucho ciudadano siempre hace hincapié que antes se veía mucho policía en la calle y hoy día no. Eso no significa que no esté, eso significa que la policía, una parte muy grande de los policías están de paisanos, o sea, está entre nosotros, aunque no los veamos, pero sí que la sociedad nota la falta de presencia policial uniformada, que antiguamente siempre sería la autoridad. Claro. Entonces, esa falta de presencia policial que achacan va asociada normalmente a la prevención del delito, ¿no? Que se vea día a día
a un policía uniformado en una zona comercial hace que el delincuente no tenga miedo a esa presencia policial y a la actuación de ese policía, a la labor represiva del policía. Claro, pero a nivel comercial, en el círculo de empresarios, por ejemplo, una cosa que se nos dice mucho es la falta de medios a nivel de poder evitar lo que es el delincuente electrónico, ¿no? El ciberdelito. Sí, claro. Porque hay muchos tipos de delito, como tú sabes mucho mejor que yo, y yo tengo la sensación de que los ciudadanos en Vigo vivimos en una ciudad segura, básicamente segura. Aparte de esto de la seguridad, pues es un tema de términos relativos. Yo creo que relativamente en Vigo vivimos relativamente seguros. Creo que hay efectivamente una cierta carencia de presencia en las calles, y cuanto a más presencia mejor. Es obvio que hay un número de medios, el que sea X, no lo desconozco el número exacto, pero hay que repartirlo lo mejor posible, pero sí que me parecería un buen factor que hubiera más presencia. Pero habiendo hablado muchas veces con vosotros, con los sindicatos de la policía y todo esto, ¿no? Tuve en mi etapa de senador, creo que lo que debajo de todo eso subyace es un esfuerzo importante de los policías, pero falta de medios en algunos casos, ¿no? Y creo que cada vez hay más delitos, ciberdelitos en sentido amplio. Esto que te dicen, le llevas el teléfono, está esperando paquete, no sé qué, y no lo ves, le llama, le tocas y has fastidiado tu teléfono, ¿no? Creo que eso debería desarrollarse mucho más, porque creo tendencialmente los ciberdelitos cada vez van a más, y eso tendría que tratarse de una forma muy especial, porque si me permitís la expresión vulgar, los malos son muy malos en ese aspecto, y son malísimos, y para tratar de limitar su actividad hay que tener muchos medios y mucha inteligencia para hacerlo, ¿no? Entonces yo sí creo que Vigo es una ciudad segura, creo que efectivamente más medios en la calle serían muy positivos y que fuera posible, y dotaros a los profesionales. Yo conozco bastante bien la policía local, fui también concejal del ayuntamiento y sé que son muy buenos profesionales y están reponiendo, pero no están reponiendo suficiente, probablemente suficientes policías locales, y los medios que tienen muchas veces son limitados, ¿no? Todo lo que se invierta en esto, yo creo que va a beneficio de todos. Sí, hombre, yo considero que Vigo como ciudad, que estamos hablando de la primera ciudad de Galicia, que tenga menos policías locales que la ciudad de La Coruña es incomprensible, porque simplemente el área metropolitana, la urbe que rodea todo el núcleo de Vigo es inmensa, y que Vigo carezca de menos agentes de policía local, de policía nacional, que otra ciudad como es Coruña, y que entonces vemos que equitativamente algo no funciona, ¿no? Que vemos como por tasa de poblacional tengan más policía para atender a los delitos y a las víctimas, sobre todo a las víctimas, una ciudad que otra. Entonces yo entiendo que habrá que hacer un refuerzo allí donde el delincuente actúa, y tener sí que esos refuerzos policiales puntuales, pero llevamos años que equitativamente vemos mucha diferencia entre unas ciudades y otras. Sin embargo, Vigo funciona estadísticamente. Lo que está haciendo bien, el que lo ejecuta, desde los inspectores hasta todo el cuerpo de la policía, lo está haciendo bien. Creo que los vigueses lo agradecemos, sinceramente. Yo creo que tengo esa sensación, que es una ciudad segura, con sus problemas, pero con una cierta seguridad. Y efectivamente, cuando comparas términos relativos, por eso hablaba yo de los términos relativos, es decir, aquí tenemos menos delincuencia y menos policía, por lo tanto algo se estará haciendo bien, o le estamos sacando más rendimiento, hablando economicistamente, más eficiencia a los medios que tenemos, lo cual es bueno. Sí, no, la verdad que estamos en una sociedad, en una urbe amable, en el trato con la administración. La realidad que Vigo, el trato directo con cualquier tipo de administración es un trato amable, un trato conciliador y sobre todo un trato positivo a la hora de poder ayudar a la policía. O sea, son muy pocos los casos que la policía es el objetivo negativo, o en este caso las autoridades judiciales. Sí, estamos con una ciudad que siempre se involucra en ayudar,
en que se le solicita a cualquier ciudadano una imagen y la facilita o poder esclarecer un delito. Y eso creo que es fundamental, que la sociedad sea partícipe del funcionamiento del día a día a la hora de esclarecer un delito y evitar delitos futuros, o que llamen a la policía. Eso que la gente conoce siempre en los medios de comunicación como participación ciudadana, es fundamental que la sociedad participe, que esa fuente de información para esclarecer puntos de venta de droga, robos en áreas comerciales y que faciliten la labor policial, porque al final esa labor policial acaba destinada en un juzgado de instrucción que tiene que instruir una causa y resolverla. Claro, eso es fundamental hoy día. Ser parte de esta sociedad no conlleva estar callado, sino conlleva ser participativo de ella, ¿no? Colaborador, claro. Efectivamente. No solo eso, sino también la vida política de la ciudad, ¿eh? O sea, Sí. yo siempre pincho esto un poco porque creo que los ciudadanos tenían que participar en muchos aspectos. En este es uno, en colaborar con la policía, pero en muchísimos otros. La ciudad es una responsabilidad de todos. Lo que pasa en la ciudad no es responsabilidad de unos 27 señores que están en el ayuntamiento o de un alcalde, que bueno, en este caso particular es muy estrella, digamos, de alguna manera, sino es la responsabilidad de todos. Cuanto más participemos y más la gente se involucre, no solo eso, insisto, no solo en el tema policía, sino en el tema económico, en el tema comercial. En Vigo es una ciudad con muchísimo asociacionismo, muchísimo. Hace unos años, no lo sé el dato, era la ciudad de España que tenía más asociaciones de todo tipo. O sea, es que era muy participativa. Yo creo que eso ha caído un poco y lo veo como un factor a mejorar. Cuanto más participemos y nos involucremos. La identidad de ciudad, Javier, sí que ha permanecido intacta y ha crecido, yo creo, ¿no? Lo podemos ver incluso en el deporte con el Celta, en la Navidad, es decir, el vigués antes no se sentía tan ¿no? Representado. Sí, tan representado, pero también tan... Orgulloso. Sí, orgulloso No. de ser vigués, ¿no? O sea, era como esa ciudad que el fin de semana se quedaba vacía. Y ahora mismo no existe eso. Yo creo que el vigués sí que le gusta estar en Vigo, participa de Vigo, y los grandes eventos también forman parte de toda esa identidad de ciudad, ¿no?, que tenemos. Digamos que es el valor de nuestra marca, ¿no? Sí, Digamos claro, que sí. en el mundo comercial Sí. Vigo se ha hecho marca a sí misma y nosotros como ciudadanos de Vigo nos enorgullece tener Sí, y claro. llevar esa marca. Y te hace ser más colaborativo con todo. Efectivamente. Cuando llega la Navidad te involucras, cuando en la seguridad, lo que tú decías, el ciudadano se involucra. Por ejemplo, mis asociados es rarísimo que no tengan ninguna cámara de seguridad. Todos ya tienen cámara de seguridad en sus comercios. Entonces, eso también ayuda, ¿no?, a esas pruebas que decís. Bueno, pues cuando hay un robo, lógicamente, a vosotros os facilita muchísimo más. No, es así, el es tema. así. Y a nivel empresarial nos encontramos con esa unidad de empresas, de localidad, que se apoyan en el asociacionismo, en querer ser parte de un todo aquí, o va cada uno a... Bueno, depende. No quiero ser gallego, soy gallego, nací con lujo, por lo tanto, pero no quiero utilizar el famoso depende, ¿no? Depende de lo que te preguntes. Yo creo que sí, que hay sectores, desde luego, donde el asociacionismo es muy importante y hay mucho apoyo de unos y otros. Y las confederaciones de empresarios, aquí también el círculo, pues trata de hacer su labor, ¿no? La Cámara de Comercio ya tiene una labor mucho más menor, digamos, en muchas circunstancias. Sí que lo hay, pero yo no soy un creyente, eso que soy presidente de un clúster y de una unión de empresas y no creo mucho en la solidaridad interempresarial, la verdad. Es decir, que los empresarios se apoyan unos a otros, pero porque para las empresas les va bien, no porque la suma de las empresas nos vaya bien. Con intereses. Pero no puedo llevar eso a un extremo. Es decir, hay casos y casos. Hay sectores muy importantes en Vigo, por ejemplo, el tema de la pesca, pues sí que veo una solidaridad interempresarial, un apoyo entre las empresas, la automoción quizás también, aunque hay muchas empresas extranjeras que tienen origen fuera. Pero creo que eso se tenía que trabajar más. Es decir, yo creo que lo que estabas comentando tú antes del orgullo de ser vigués, desde el punto de vista industrial siempre ha habido orgullo de ser vigués, porque éramos una ciudad industrial que éramos el corazón industrial de Galicia, y creo que hay mucho por hacer en eso. Creo que hace falta que la ciudad piense qué es lo que quiere.
qué es lo que quiere ser. Si quiere ser una ciudad industrial, una ciudad de servicios, o qué es, o las dos cosas. Nos queda mucho recorrido ahí, Javier. Por eso, ese debate sí que es ya muy superior. Porque el modelo de ciudad que queremos, ¿cuál es? Centros comerciales, convivencia de centros comerciales con centros comerciales abiertos, que te dan vida, que repuntan la ciudad, que crean esas sinergias, ¿no?, entre hostelería, servicios y comercio. El asociacionismo ahí juega un papel fundamental, de unir todos esos sectores y lograr hacer una zona próspera, ¿no? Y yo creo que ahí nos queda mucho recorrido, pero sí que se conseguirá. Yo creo que el sentido de comunidad irá avanzando también y nos tendrá que tocar, ¿no? Bueno, yo, desde mi punto de vista sindical, como perteneciente al sindicato de la Policía Nacional, creo que con cada asociación, cada ente se muestra por naturaleza, es la realidad. O sea, nosotros cada uno vendemos nuestro producto, intentamos venderlo lo mejor posible y si por el camino confluimos, pues intentamos emparejarnos lo necesario, porque al final, si tú te contagias tu producto y no el tuyo, al final dejas de ser tú, tener tu propia identidad. No me refiero que cada uno tiene que tener tu propia identidad. Pero en todo caso, yo creo que, y eso que yo no soy de Vigo, con lo cual trabajo en Vigo, entonces tengo una perspectiva. No, es cierto que ya son muchos años trabajando aquí en Vigo y es cierto que en estos últimos años, yo llevo trabajando desde el 2011 en Vigo, ¿no? Entonces sí que he percibido ese cambio de estos últimos años, ¿no?, que comentabais el crecimiento de ese sentimiento de orgullo de ser vigués y de pertenecer a una colectividad, ¿no?, que antes no existía, ¿no?, o por lo menos con esa intensidad tan grande. Pero lo que comentaba Javier, que efectivamente, ¿no?, que cada uno defiende lo suyo, pero sí hay unas sinergias que son comunes a todos los grupos. Nosotros que estamos en el Poder Judicial, ¿no?, en la Ciudad de la Justicia, ¿no?, nosotros hemos conseguido desde la Ciudad de la Justicia un símbolo de Vigo, volverlo a traer a la ciudad. Que ha sido una decisión estratégica de la Xunta, pero que ha supuesto revitalizar una zona de Vigo, sin duda, que ha generado en todo su entorno, que claro, es que estamos hablando de unas 2000 y pico de personas que cada mañana transitan por la zona, y eso son bares, son restaurantes, son comercios, son de todo, ¿no? Y que le estás dando vida a una ciudad. Pues eso es una sinergia pequeña, pero que supone un espaldarazo para una ciudad, ¿no? Yo sí que solo por poner un poco de picante, ¿no? Para que me entendáis bien, parece que eso tiene relación con la actual gestión municipal. No tiene por qué. No, agradezco ese comentario, ¿no? Precisamente por eso iba a poner un poquito de picante. Es decir, este orgullo de vigués no viene por la actividad de una persona, sino por la suma de colectivos que están, tanto la Xunta, la Diputación, el Ayuntamiento, todos sumamos, ¿no? También para poner un poco de picante, creo que para el futuro no debemos estar acomodarnos en esta situación. O sea, antes fuera de la cámara hablábamos del futuro del comercio, ¿no? El mundo está cambiando y mucha gente compite. Y yo creo que Vigo, por ejemplo, en todo temas de inteligencia artificial, de desarrollo, de innovación tecnológica, tiene muchísimo que decir. Hay una facultad de ingeniería muy buena en Vigo y tenemos que apoyar esto para generar la nueva industria de Vigo, que probablemente tenga que ver con los astilleros o tiene que ver con la automoción, pero tiene que ver con otras cosas también, ¿no? Y eso creo que es un factor que no podemos olvidarnos. Es decir, hay que todavía crear la ciudad de mañana. Estamos orgullosos de la de hoy, pero la de mañana se construye cada día y que esto va de una rapidez tremenda, ¿no? Hay otras ciudades que las veo más enfocadas en ese mundo. Nosotros no me gustaría que nos quedáramos viendo el dedo y no viéramos la estrella, ¿no? Y por eso creo que hace falta eso que habíamos hablado hace un momento, de un debate sobre qué ciudad queremos, qué ciudad es Vigo. Es una ciudad de comercio, una ciudad de industria, una ciudad de innovación. Hay algunas iniciativas que se están haciendo, la Zona Franca está haciendo algunas iniciativas interesantes, ¿no? Pero no había que perder ese foco de ver el futuro, ¿sí? Ya estamos orgullosos, estamos construyendo, es verdad que la Ciudad de la Justicia, por supuesto, que está afectando y otras muchas, pero no nos quedemos en debates estériles, porque en Vigo también ha habido mucho debate estéril de tú contra mí y yo contra ti.
y hemos perdido el tiempo bastante. Eso es verdad, porque las administraciones juntas pueden más que por separado. Justo. Y la zona depresiva que cuando se fue el hospital para el Bunqueiro, que zona que se quedó muy deprimida. La realidad es que el parking que está al lado vacío, bares cerrados, entre plantas cerradas que se dedicaban a dar servicio a terceras empresas que servían al hospital. Y ahora vemos cómo ha florecido. Bueno, ahí hay que poner en valor el trabajo de la Xunta de Galicia, la realidad, porque la Xunta de Galicia fue la que apostó por esa zona. Y revitalizó una zona deprimida. Creo que es una apuesta de todos y para todos que esta ciudad crezca mirando hacia el futuro, pero poniendo siempre por delante los servicios que necesita para crecer. Vigo ha crecido siempre a nivel administrativo por detrás de lo que es la ciudad. Bueno, judicialmente lo estamos viendo, llevamos años reclamando que haya otro juzgado más y es imprescindible porque la carga de trabajo judicial que hay en la Ciudad de Justicia es elevadísima. Siempre creemos que la administración debe también contar un poquito con la voz de los trabajadores, porque hay veces que cuando se reestructura a nivel orgánico y funcional un servicio, se debe escuchar a los que trabajan porque llevan años trabajando y se cometen errores de funcionamiento, que eso es fundamental. No se puede pretender que una ciudad crezca sin poner medios policiales que eviten que se cometan unos delitos en ciertos procesos, o que se hagan, por ejemplo, nuevos barrios en la ciudad donde puedan introducirse con viviendas sociales delincuentes, que dejen que ese barrio no tenga un arraigo social nuevo, sino ya nazca deprimido por sí solo. Entonces, digamos que esto es cosa de todos. Es cosa de todos que las administraciones central, autonómica, local y las asociaciones se escuchen. Por ejemplo, tenemos el clúster textil, vemos arriba en Valladares, cuando se creó todo lo que se creó en Valladares, y mucho sector se quejó de que no se le escuchó en ciertos parámetros, se creó de golpe y porrazo, y ciertas necesidades no se cubrieron. Entonces, al afectado hay que escucharlo, es la realidad. Aquí nos encontramos que tenemos una ciudad moderna, es la realidad, que está creciendo hacia el futuro y que nos ha diferenciado en hechos como son las luces de la Navidad. Y en las luces de la Navidad, que la población de Vigo se duplica, tenemos la mitad de la policía. Es así, nos encontramos con cosas así. O sea, y la policía no es la afectada es el ciudadano y el comercio. Y por ende, ¿dónde acaba? En el juzgado. Es la realidad todo. Nos encontramos que estamos expandiéndonos hacia una sociedad tecnológicamente muy abierta a nivel mundial y no se invierte, por ejemplo, en campañas de publicidad para que comerciantes y ciudadanos y empresarios no sean víctimas del ciberdelito. Es la realidad, o sea, hay que invertir en campañas de decirle no le des este botón que la consecuencia es esta. Pero Javier, también, que eso es importante, que yo lo estoy viviendo día a día, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo casi un 80%, un 70 y pico muy largo de los asuntos que nos llegan al juzgado son ciberdelitos. Es una exageración lo que nos está entrando y cada vez de unas dimensiones más complicadas en cuanto ya no solo la gestión del procedimiento, sino incluso entender el desarrollo de la estafa. Es asuntos tremendamente complicados, ¿no? El ingenio del mal llega a unos extremos que te desborda porque no eres capaz de entender la propia dinámica de cómo se ha logrado esta estafa. Pero hay, que es muy importante, ¿no? Todos los mecanismos de información al ciudadano, porque un ciudadano bien informado es un ciudadano que se autodefiende, ¿no? Pero sí que es necesario también la autoprotección. Y cada vez nosotros ahora tenemos un teléfono en la mano y un teléfono en la mano ahora mismo es el campo absoluto y no se le puede poner, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía 18 años que empezaban los teléfonos móviles, que eran aquellos ladrillos que todos recordamos, ¿no? Que incluso tenían antena y que había cabinas en la calle. Yo recuerdo las cabinas cuando era jovencito, las cabinas en la calle con las monedas, ¿no? Cosa que ahora mis hijas ya no saben. Pero claro, el teléfono que nosotros tenemos ahora mismo en la mano, el más simple, tiene más capacidad que los ordenadores que llevaron al Apolo a la Luna. Es verdad.
Y estamos hablando de hace 50 años y llevaron a varias personas a la Luna. Y nuestro teléfono ahora tiene más capacidad técnica. Entonces, los mecanismos de autoprotección del ciudadano tienen que ser mayores, con independencia de la información. Lo que no es admisible que los ciudadanos que nos están escuchando ahora mismo, y que seguramente hay muchos afectados, que entren en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, y de repente vean que hay un anuncio de inversiones en criptomonedas y se crean los más inteligentes del mundo que digan, yo voy aquí a recibir un beneficio, una retribución por una inversión que no me consigue mi vecino que tiene los fondos de inversión o un préstamo o una hipoteca o cualquier cosa. Es decir, yo soy el listo y todos los que me rodean son los... Vamos a ver, lo decía mi madre, mi abuela, no hay duros a... Y esta es la realidad, claro, pero hay gente, yo tengo en mi juzgado, gente con 600.000 euros invertidos en criptomonedas, en donde has perdido la trazabilidad. Pero 600.000 euros en donde has hipotecado tu casa, te has quitado tus ahorros. Y no hay forma. Ayer yo firmé una comisión rogatoria a Tailandia. ¡A Tailandia! Claro. Las posibilidades de éxito son 0 o menos algo. Claro, que nulas total. ¿Quieres ganar? Pero claro, hay que tener autoprotección. El sentido común, vamos. El sentido común y la autoprotección. Es decir, no regalan las cosas. No te puedes crear las falsas inversiones. Digamos que ahora existen los paraísos fiscales del ciberdelito. Pero si acordáis, esto no lo han inventado. Ahora se complejiza, tiene toda una puñetera razón, porque no hay manera de entenderlo. Pero no sé si acordáis ya como anécdota aquellas páginas de anuncios breves de los periódicos que ponían ¿quieres ganar 5.000 euros al mes? Y compra no sé qué coño. Y la gente va y compraba 5.000, se pensaba que caían 5.000 euros al mes. Esas estafas piramidales. Pero ese era más trazable. Lo que pero ahora es imposible. Ahora es que seguramente es imposible seguirlo. Y no, en el juzgado no notáis la falta de medios a nivel legislativo o de puertas donde puedas llamar al momento, de poder bloquear dinero al momento. Sí, pero si tú tienes ahora mismo un teléfono en donde con una transferencia instantánea puedes mandar el dinero que tú quieras a cualquier país del mundo, en el momento que tú le das al clic al teléfono y se produce una transferencia, ese dinero a los 10 segundos se ha vuelto a transferir a otra cuenta y está ya en criptomonedas. Y a partir de ahí le perdemos la trazabilidad. Claro. Llegas seguramente al bendito de turno que es el mulero que ha cedido sus datos para abrir una cuenta bancaria. Pero es el mulero. El mulero, para que nos entienda, es la persona que participa en un escalón bajo permitiendo abrir consciente o inconscientemente una cuenta bancaria para que sirva de puente. Sí. Llegamos a ese porque, no sé, pues... Pero este señor no tiene nada. Normalmente es un chico joven o una persona desempleada que a cambio de pues, 20 euros o 30 euros o una tarjeta así, pues deja sus datos para abrir una cuenta bancaria. Pero ese dinero acaba en otras cuentas y acaba todo, o la gran mayoría, en criptomonedas. Y a partir de las cadenas de blockchain es absolutamente casi imposible. El dinero está en países cercanos a la órbita soviética o exsoviética, Lituania, Estonia, por ahí, Malta y ya después Asia, y es imposible llegar a él. Es imposible. O sea que podemos decir que, salvo que tengamos herramientas autoconscientes, digamos, que nosotros sepamos que lo que no debemos hacer es muy difícil ponerle puertas a ese tipología de delito, ¿no? Digamos que yo siempre digo que lo que no se explica no se conoce. Entonces, la manera de evitar los ciertos delitos es con campañas publicitarias. Pero Javier, perdona, cuando, y aquí tenemos comerciantes, ¿no? Seguramente sus clientes, no sé, tu tienda, ¿no? Pero una zapatería. Mañana vas y como de repente el zapato tenga una muesca, al día siguiente tienes al señor devolviéndotelo. Sí. Correcto. ¿O no? Y de repente tú te crees que por un anuncio en TikTok alguien te va a dar una rentabilidad de un 200%.
No tendría que y transfieres 20, 30, 40, 50.000 euros a alguien que no conoces. ¿Sabes qué pasa? Que la penitencia va en el pecado, en este caso. Porque si tú realmente te crees que quieres que alguien te va a dar el 200%, es que algo malo estabas pensando, ¿no? Claro. Claro, ya, es una pero- broma. Esto es no, una broma. no, pero ¿Os es- acordáis de las cuando estábamos en la consejería teníamos el problema de las preferentes, ¿no? Entonces, los preferentes era alguien que te recomendaba tenías el 7% de interés cuando el interés de mercado era el 2%. Decir, joder, tenemos que defender a estas personas, obviamente, y tú tienes que defender a tu cliente, ¿no? A tu cliente, perdón, a la persona que va a reclamar tu ayuda en el juzgado. Pero, coño, si estás a 3 veces el valor de mercado habitual, tienes que entender que algo de riesgo hay. No puedes suponer que no hay riesgo en lo que estás haciendo, ¿no? Y es un poquito de sentido común y también a veces la avaricia rompe el saco, ¿no? Porque estás pensando, pues me van a hacer millonario, pongo 100 euros y claro, multiplico por 2 ya tengo 20.000. Es que eso no funciona así. O sea, Solo que hay una gran diferencia. Lo que está hablando aquí el juez es que tú no conoces a la persona que te está firmando, mientras que las preferentes era tu asesor bancario, No, todavía peor. el cual tú Todavía peor. le habías confiado durante años y años tu Había un dinero, conocimiento claro, personal, había una confianza. Claro, había un vínculo. Te lo pongo peor, pero probablemente una solución es que no creerse nada a lo que vienen estos cacharros y ver a la gente a la cara. Por lo menos tienes la cara de persona. Pero muchas veces, como él dice, joder, poner 600.000 euros a una cuenta de un banco de alguien, o de un banco o lo que sea, no lo sé, tú sabes mejor, sin tener ningún tipo de garantía, saber dónde están ni saber nada, pues claro. Yo creo que ningún tipo de publicidad Pero puede parece- evangelizar a esas personas. Pero parece mentira, ¿eh? Eso- Pero viendo la estadística Sí, sí, de criminalidad, Sí. hay miles y miles y miles de personas Es en una España. exageración. Es que no. La gente que nos está viendo, nos está oyendo, yo creo que no es capaz de asumir el Claro. volumen diario de personas que participan de esta situación. Y esto es un problema social. Hablábamos al principio, ¿no? Tú comentabas al principio el problema de la droga, ¿no? Que es tremendo. Lo vivimos, el menudeo, el narcotráfico es un problema, pero el menudeo genera más problemas sociales. Es que afecta. porque es el que afecta al día a día, ¿no? De la convivencia. Pero es que ahora mismo las estafas es un problema social enorme. Enorme. Sí, no, es que estamos Enorme, hablando- porque se están generando grandísimos problemas sociales y personales. Que la gente se queda sin patrimonio por la avaricia que decía Javier. Es que más o menos la cifra anual, me refiero, de 2018 al 2026 en el que estamos, no es que se haya multiplicado por 2, no. Es que en 2018 que se empezaron a cometer los ciberdelitos, que hasta ese año eran residuales, porque no existía la tecnología que hay hoy día. Claro, no existía TikTok ni casi Instagram, o sea, estábamos con 2 redes sociales más básicas. Estamos hablando de que lo que se ha reproducido exponencialmente el delito es que no solo colapsa juzgados y policías, es que va a colapsar la sociedad, salvo que se encuentre una herramienta legislativa. Es poner puertas al campo. Exactamente. Lo comentaba antes con el comercio online. No se le puede poner puertas Y al campo. después, yo porque he tenido la suerte de estar en el legislador, es decir, en las cámaras, tanto del Congreso como del Senado, la velocidad de desarrollo de una legislación no tiene nada que ver con la velocidad de desarrollo de la tecnología y la inteligencia del malo, para Es que nos verdad. entendamos. Es O sea, verdad. va a una velocidad tal que solo los procesos burocráticos para organizar una ley, que además en este caso tienen que ser normativas europeas, pues si no son normativas europeas, y que por cierto, siendo europeas, no son mundiales, y por lo tanto puede haber que en Tailandia la legislación sea completamente diferente, solo eso da miedo. Es decir, o sea, la velocidad que va todo esto frente a la velocidad del legislador hay mucha diferencia, y entonces hay que aplicar sentido común, mucho sentido común, volver, ya que tenemos una comerciante, volver al comercio tradicional. Al comercio tradicional. Al comercio, Por favor. al que te digan, oye Javier, tal, o oye tú, la camisa azul, tengo una camisa azul para ti, y valorar eso de verdad, valorar, porque el consumidor Claro. tiene muchísimo que ver en todo esto, el consumidor
es soberano. El consumidor tiene muchísima información, Sí. lo que pasa es que hace caso a la mala información. Claro. Entonces, si hace caso a la mala información, también tiene un poco de responsabilidad. Es verdad que la ley está para protegerlo, pero, coño, seamos consumidores serios, solventes y con información. Y responsables Entonces, claro, también, por eso. claro. Y entonces, pues el consumidor decide. A mí me llama mucha atención el sector textil. Bueno, es que el sector, hay que proteger el sector español, el de la confección y tal. Sí, y han llegado 4.300 millones de paquetes a la Unión Europea de Shein. 4.300 millones de paquetes. No, O sea, que es una locura. Entonces, ¿pero quién ha decidido eso? Cada una de las personas que le da el clic y pasa así al carrito y compra y dice, coño, ¿y la industria nacional cómo la podemos defender? Yo no creo que con barreras, pero desde luego con sentido común. Es decir, aplicar valores tradicionales de lo que hablamos antes fuera de cámaras, la fidelización, el confiar en la persona que tienes en tu día a día, saber que igual el rédito personal es inferior, pero es seguro, el que una persona de confianza te indique un camino seguro y no arriesgado. Entonces, claro, estamos hablando de mirar un poquito hacia atrás, de tener la tecnología de lado apoyando, pero siempre con una seguridad, porque el ser humano por sí solo es egoísta, quiere más y más y más. Pero digamos que... Pero todos somos responsables, todos somos responsables. O sea, si las cosas funcionan y un comercio funciona porque tú le compras, a lo mejor compras un poco menos, porque tienes un presupuesto determinado, pero compras menos veces, pero compras bien, Claro. y compras con calidad y tal, estás pagando unos impuestos, un IVA que permite pagar a los juzgados que sean más efectivos y más eficientes, está permitiendo pagar a la Policía Nacional para que nos... Claro, si todo esto no lo hacemos así, después, ¿de dónde viene esto? Es que el consumidor debería ser más responsable en tener la información de una economía circular, pero una economía circular, como tú bien dices, real, ¿no? Y saber en qué se gasta su dinero. Y que el dinero tiene mucho poder cuando una persona decide dónde comprar, cómo y cuándo. Entonces, mientras el consumidor no sea coherente de lo que está haciendo, pues daremos, claro, las puertas al campo de la ciberseguridad y de estas cosas que ocurren, de delitos graves que creemos que puede ser inverosímil, la verdad. Yo me acabo de quedar alucinada en los datos. Y a nivel comerciantes, ¿notáis la falta de apoyo institucional? De que la administración se vuelque en que ese comercio de calle tenga el apoyo necesario para poder subsistir y seguir, o creéis que igual que se ha abierto a las nuevas tecnologías, se está abriendo a nivel comercial a todo? No, mira, nosotros el apoyo institucional lo tenemos al 100%. Y he de decir que desde el Concello y sobre todo desde la Xunta, que es quien tiene la competencia en comercio, lo tenemos al 100%. Tanto en ayudas, la Xunta se ha puesto las pilas en el tema de ayudas de digitalización. Hoy en día un comercio que no esté digitalizado es porque no quiere. Las ayudas están ahí y en las asociaciones informamos de todas las ayudas puntualmente. Entonces, creo que se le dan las herramientas suficientes como para que un comercio sea moderno y entre en la digitalización. ¿Qué ocurre? Yo creo más en el modelo híbrido, es decir, tenemos que cuidar tanto la inteligencia artificial como la inteligencia emocional en un comercio. Porque tenemos que hacer que esa persona que entre, que ha decidido entrar a nuestro comercio, la llamemos a lo mejor digitalmente, pero sí que cuando encuentre el paso a dar de entrar, viva una experiencia totalmente diferente a la que tiene dándole un clic a Temu, o a Shein, o a una de estas plataformas. Entonces, yo creo que esa experiencia va a ser la que marque la diferencia a la hora de volver a comprar, ya hablamos de fidelización, ¿no?, tan importante, y sobre todo ahí tomar conciencia de que hay una persona detrás que te ha atendido, que te encuentras a gusto, que te llama por tu nombre y que sobre todo estás creando esa economía circular, no tan importante. Todo tiene que ver un poco con todo y todo está muy conectado. Pero yo, Javier, yo creo en ese sentido, y siguiendo la misma línea de la que ella está planteando, los comerciantes y los empresarios y cada uno de nosotros en nuestro ámbito, ¿no? Pero vamos, ya que hablamos de comercio y empresa, también tenemos responsabilidad sobre... O sea, nosotros no podemos pasar aquello de italiano de piove, o sea, llueve, porco governo. O sea, es decir, a lo mejor uno tiene que analizarse por qué no le va bien su negocio.
Porque Claro. es no cambiar el escaparate cada 15 días. Sí, es que antes lo hacía cada mes, sí, pero es que ahora no puedes hacerlo cada Claro. mes. Tú no tienes una página web adecuada, pues sí, pero es que antes no lo tenía. Yo hacía así, yo recuerdo con compañeros míos, nosotros cuando vendíamos en aquel momento a través de representantes de comercio, pues es que los representantes de comercio ahora ya no funcionan. Entonces, si tú quieres seguir vendiendo a través de representantes de comercio, estás jorobado. Entonces, a ver, la administración pública yo creo que está disponible, es verdad, yo encima creo que está demasiado disponible en el sentido de que hay muchos recursos que lo mejor que estarían en el bolsillo de las personas más que en el bolsillo de la administración pública para lo reparta, pero eso es mi opinión personal. Pero además de la ayuda hay que hacer un ejercicio de responsabilidad cada uno en su negocio. Correcto. ¿Por qué uno funciona bien? ¿Por qué un restaurante que está en una calle resulta que funciona, está a tope y el de al lado está vacío? ¿Por qué? Pues habrá que preguntarse también como comerciante, como empresario, qué es lo que está pasando. Es decir, creo que es la suma de las dos cosas, ¿no? Yo he tenido experiencias en la administración, no estaba en la consellería, como os dije antes, de fuera del micrófono, venían a que hiciéramos una línea de ayudas para tener un TPV en una tienda. Mire, yo mismo le contesté, si ustedes tienen tiendas sin TPV en el año 2000, aquello era el año 2011-2012, es que lo mejor, es que es obvio que no van a poder continuar. Si está teniendo fluorescentes dentro de la tienda y no tiene luz adecuada en la tienda y vende ropa, obviamente va a pasar que no va a funcionar. Entonces creo que las ayudas públicas están disponibles, hay muchísimos elementos de ayuda, Sí. pero la primera ayuda es de uno mismo y decir, bueno, a ver, por mi edad, por tal, bueno, ¿qué quiero hacer con mi negocio? ¿Quiero seguir adelante? ¿Quiero competir? ¿Que es muy difícil? Sí, claro que es muy difícil, pero vivir es muy complicado. Yo sobre eso quería deciros una cosa, que no me quiero, se nos acaba el tiempo, y una cosa que me parece importante sobre lo de Vigo. Porque quizás tenemos aquí delante una cámara y tal, y de un micrófono, tenemos que ser muy positivos sobre la ciudad y todo esto, ¿no? Sí, perfecto. Y somos cada vez, yo soy orgullosísimo, nací en Corujo, imagínate, Vigués, pata negra. Pero Vigo está perdiendo puestos en la capacidad de gasto de la gente. O sea, nuestra ciudad, desde el punto de vista de la renta per cápita de la ciudad, ha ido perdiendo posiciones. O sea, hay ciudades, y no quiero mencionar ninguna en particular, que está creciendo desde el punto de vista de la renta. O sea, está bien, nosotros somos una empresa de una ciudad industrial, tenemos todo esto, el orgullo, la Navidad, todo esto. Pero la suma abajo del Producto Interior Bruto de la ciudad dividido por el número de habitantes es menor y ya no es ni el primero ni el segundo de Galicia. Digo que a veces nos satisfacemos, tenemos una satisfacción personal porque, joder, nuestra ciudad es maravillosa, la ría es maravillosa, todo es maravilloso, pero desde el punto de vista económico, puramente económico, la ciudad está perdiendo escala. Eso es Y se está volviendo cara. Una ciudad cada vez más cara, Bueno, aparte de más distancia. Tenemos menos renta y encima es más cara, efectivamente. Todavía tenemos menos capacidad de gasto. Pero es un dato, y lo dejo dicho porque a lo mejor es otro debate de otro día, porque eso me parece muy importante. No, es muy importante. A mí se me quejan muchos compañeros que llevan destinados a Vigo, que vienen de ciudades como Valencia, Barcelona, Madrid, y ellos piensan que van a notar un cambio abismal económico, en el sentido de calidad de vida, y alucinan, y dicen ellos, llegan allí y dicen, vamos a ver, que yo para conseguir un pisito de la misma manera que tiene otro lado, en Vigo no consigo un alquiler por menos de 1.000 euros. O sea, y te dicen así, y es que Vigo, el costo de la vida ha crecido mucho. Pero los salarios medios son más bajos que en otros sitios, los salarios, insisto, lo que importa es el precio a la gente. Quiero decir, que sí, que podemos hablar de macro, que podemos hablar de navidades, que podemos hablar de todo lo que queramos, que sí, y que estamos orgullosísimos, que sí, sin ninguna duda. Pero al final de la copla, cuando comparas, igual que comparas un país con otro, están creciendo las rentas, sí, pero si todos los demás han crecido la renta mucho más que la tuya, tú al final, en términos relativos, eres más pobre, para entendernos. Y Vigo en eso ha perdido vigor, es una realidad. Y yo creo que cuando le pedimos a los políticos o cuando le pedimos a la sociedad civil que participe, tiene que tener en cuenta eso, que tenemos que volver a recuperar renta. Sí. Y para volver a recuperar renta probablemente hay que buscar otro tipo de actividades que generen más valor añadido, que tengan otro tipo por ejemplo, no sé si la hostelería tiene, como hemos hablado muchas veces, no sé si tiene un elemento diferencial de valor añadido suficiente como el que tiene una empresa de tecnología, pues probablemente no. Entonces, por eso a lo mejor está pasando que sí, tenemos más actividad, pero tenemos menos dinero en el bolsillo.
Y creo que eso es un tema para debatir de verdad. Sí, que, sí, sí. que por eso yo antes hablaba del futuro en la ciudad. ¿Qué queremos? Porque, bueno, pues a lo mejor podemos estar siendo muy felices, muy contentos, pero tener que haber menos renta. Yo creo que de las ciudades con más renta de Galicia, si yo no recuerdo mal, digamos la tercera o la cuarta. Pues yo creo que esto da para Para otro debate. otro Sí, debate. por eso, pero que no quería quedar sin decirlo. No, ya que lo hemos introducido, yo creo que da para otro debate de enriquecer a la sociedad, de saber hacia dónde camina la ciudad y lo que podemos aportar los sectores de la sociedad. Claro. Es que si no tenemos dinero para gastar no se genera riqueza. Cuando hablamos de comercio, si está perdiendo renta en términos relativos, menos comercio. Cuando estamos perdiendo renta en términos relativos, menos, sobre todo comercio. Bueno, hostelería, todo esto. Entonces, es un tema que a mí me hace pensar mucho. Digo, bueno, pues sí, estamos viendo a lo mejor, como decía antes, el dedo y no vemos la estrella. Y la estrella es que cuando coges porcentajes de renta, ahí no somos la primera ciudad de Galicia. No. ¿Y no crees que también la recesión de la economía tiene algo que ver también con los conflictos internacionales que estamos viviendo? Sí, pero... Porque eso también, conflicto desde la internacional- pandemia, la economía... El conflicto internacional le pasa a la ciudad X, Y, Z, Sí, JK, sí, pero claro. y resulta, y además esto es una tendencia, yo lo que menciono es una tendencia, que ahora no tengo el dato exacto, pero si otro día venimos, pues tengo el dato exacto, es una tendencia de años, es una tendencia de crecimiento de la renta per cápita en la ciudad y en el área de influencia. O sea, no sé, la Coruña, la ciudad de Oleiros, tiene una renta per cápita. Bueno, claro, Sí, pero ya. hablas de Oleiros, que Bueno, está la pero hija estamos de hablando Amancio Estela, Ortega, vale, y que la casualidad renta de per vida, cápita ya claro. sube, No, si el la sube argumento- ella ya. El argumento siempre tiene, la justificación siempre existe. Los pero directivos de La Inditex Coruña, también. Oleiros, Santiago de Compostela, también, o sea, no sé, claro, si decimos, no, es que ellos tienen, sí, pues nosotros tenemos que buscar lo que tenemos. Nosotros también tenemos Citroën durante muchísimos años que no tenían ellos. Efectivamente. O sea, Yo creo que esto es hay que ser objetivo. Sí, pero te agradecería el dato, porque sí que eso es bueno analizarlo. Sí, yo Eso creo sí que esto da para un nuevo debate, Sí. debate de modelo de ciudad, de lo que queremos hacia el futuro, de lo que se puede aportar a los diferentes sectores. Yo estaré encantado de acompañarnos aquí en otro debate, Javier, Juan Carlos, Luz. Y nada, de verdad que muchas gracias porque debatir es sano, debatir y generar sinergias hacia el futuro aporta y enriquece. Y gracias a todos vosotros por escucharnos, por atendernos. Y nos vemos nuevamente en otra edición más de este programa. Y hasta la próxima.